noche para discutir este tema tan importante que por dicha se está poniendo sobre la mesa, y ese es el objetivo de este espacio: discutirlo, hablarlo mucho, para que todo el mundo se dé cuenta que es una prioridad y que los derechos de las mujeres son una prioridad. Les agradecemos la presencia a todos, a todas, y en especial a nuestras tres panelistas de la noche. Vamos a empezar con un poco de algunas preguntas para que ellas hablen ampliamente sobre el tema, y después vamos a tener un espacio para que les podamos hacer preguntas. Vamos a presentarlas un poquito. Aquí a la derecha tengo a la doctora Iliana Quiroz, que es especialista en oncología. No, salud pública, es que yo estoy trabajando en casa. Ah, ok. Perfecto, y ella estuvo redactando, en el equipo que redactó la norma técnica, la primera norma técnica. Vamos a hablar ahora sobre eso porque no tenemos muy claro qué es la norma técnica y por qué es tan importante. También tenemos a Larisa Argollo, que es abogada, también es activista por los derechos humanos y Feminista, además. feminista. Yo también. Creo que sí, creo que sí. Todas somos feministas. También tenemos a Adriana Sánchez, que es feminista, escritora, y además tiene un restaurante Riquísimo. delicioso. Y yo soy seguidora de todo. Yo también. Y sí, les agradecemos la presencia hoy. Vamos a empezar con Larisa para que nos explique un poco, porque estamos hoy hablando de aborto terapéutico, y nos haga así como un panorama general de por qué estamos acá hablando de aborto terapéutico. Bueno, voy a tratar de ser. Si no podemos usar este mismo, usamos para las... O si no me oyen, total tampoco es como que lo En están la grabando, transmisión ¿verdad? no. ¿Pues eso está grabando? Sí, Ah, ok. Deberían avisar una. Perdón. Bueno, voy a tratar de ser cortita para poder tener también como espacio de discusión. Básicamente en Costa Rica el aborto conocido como terapéutico ha estado permitido tal y como está ahora por casi 50 años. Es decir, es mentira, muchas veces nos dicen está prohibido, es como verdad, y eso muchas veces viene incluso del mismo personal de salud. Muchas veces también el personal de salud lo que dice es que es únicamente cuando la mujer está a punto de morir, si ya no hay nada más que hacer y ahí se puede interrumpir. Tampoco eso es lo que dice nuestra normativa, y básicamente todo el mundo debería saber que el Código Penal es el que permite el acceso a esta figura de aborto impune o aborto terapéutico, que establece que siempre y cuando sea para evitar un peligro para la vida o la salud, y repito, o la salud de la mujer, que sea hecho por un médico o médica, una enfermera obstetra, y que no haya podido ser evitado por otros medios, se puede interrumpir. Punto, eso es lo que dice, ¿verdad? No obstante, porque hay muchísimos mitos, porque una de las razones más fuertes es que si ustedes ven la currícula universitaria de las personas que son profesionales en salud, nunca tienen esos temas, ni de derechos sexuales, ni de derechos reproductivos, y menos de aborto, tal y como está, legislado en este momento. Entonces, pues claro, esta gente cuando estudia no lo ve, sale y en el hospital o donde estén les dicen, no, es que no está permitido, y claramente yo le voy a hacer caso a mi jefa, ¿verdad? O a la costumbre institucional, de manera tal que el acceso en Costa Rica
al aborto terapéutico está garantizado por ley, pero no está garantizado en la práctica. Y al final, cuando hablamos de un derecho humano, necesitamos tanto que sea garantizado, protegido por la normativa, pero también un mecanismo que permita acceder a él. Si no, recordemos que los derechos humanos son inherentes a las personas, increíble, son universales, increíble, pero de nada me sirve tener esos derechos si el Estado no los garantiza. Y el Estado es el principal obligado de garantizarlos, de protegerlos y de permitir ese acceso, de manera tal que nos encontramos en una situación en donde normativamente estamos pura vida y en la práctica estamos súper mal, ¿verdad? Lo cual es un reflejo en realidad de muchas otras situaciones de derechos humanos en nuestro país. Y aquí voy a dejarlo para poder discutir después tal vez más ampliamente. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora. A nosotros nos gustaría saber qué es más o menos esta norma técnica y por qué es tan importante para los profesionales de salud. Bueno, voy a aclarar dos cosas. Primero, bueno, se supone que todos los centros de salud en todo el mundo tienen que tener sus instrumentos normativos, protocolos estandarizados, etc. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar una atención mínima básica de calidad a cada uno de los pacientes o usuarios que llegan, ¿verdad? Y nosotros no deberíamos ser la excepción. Ahora, hay diferentes, ya para la letra menuda, digámoslo así, hay diferentes instrumentos normativos, porque cuando se habla de norma, todo el mundo dice, es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y realmente nosotros podemos hacer cualquier documento dentro de la institución, llamémoslo como lo llamemos, ahora ya está más afinado eso, porque cualquier documento puede ser una guía, un protocolo, etcétera, y al final de cuentas no es y confundimos las cosas. Entonces, se ha estado tratando en los últimos años como de estandarizar qué es un manual de procedimientos, qué es una guía de práctica clínica, qué es un protocolo, qué es una guía técnica, qué es un manual, etcétera. Resulta que que una de las funciones principales del ministerio, como ente rector, es hacer una normativa nacional. ¿Qué sería? ¿Cómo se traduciría? Bueno, son unos estándares que cubren, no la caja, no es normar a la caja, es normar todo servicio público-privado que brinde X atención, ¿verdad? Ahora, no todo se va a normar, ¿verdad? Porque hay una justificación que dice, es que por ejemplo, nosotros que trabajamos en le llamamos guía técnica de interrupción terapéutica del embarazo en el 2008 hasta el 2009, entonces, cuando decían, bueno, es que hay una guía técnica y la Defensoría decía, ¿cuándo la van a sacar? Entonces empezaron a darle largas y largas, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, ya después cuando el gobierno pasado dijeron, no, es que ahí es el ministerio el que tiene que normar. No es el ministerio que tiene que normar. O sea, si nosotros nos esperáramos que el ministerio, con disculpas de los colegas, tenga que normar todo, bueno, nos moriríamos todos, porque esperaríamos que todo estuviera normatizado y no todo se tiene que normar. Entonces, en realidad digamos, la caja que atiende cualquier cantidad de gente, que 90% de personas están aseguradas por algún régimen, que no todas van, pero la millonada de consultas que tiene, y además de que más de la mitad de las consultas tienen que ver con salud sexual y reproductiva, pues entonces hay que hacer algo, no podemos sentarnos a esperar. Bueno, además de que hay toda una legislación que ya está súper clara, que lo puso Larisa, nosotros no, como institución pública, no nos podemos brincar ni el Código Penal, ni la Ley de Administración Pública, etc. Entonces es una obligación de nosotros. Entonces, no es necesario, o sea, no sería necesario que el ministerio haga una norma de aborto terapéutico o de interrupción terapéutica del embarazo para que la caja haga un documento donde se rija a ellos cuáles son los estándares. Podría luego poner eso a disposición y poner una discusión en la mesa con otros actores, si quieren, para lograr un consenso nacional, pero esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces yo quería aclarar eso primero. ¿Por qué es importante tener un documento normativo institucional? Bueno, primero porque
tenemos que poner cuáles son los estándares, primero, cuál es el enfoque que vamos a tener, ¿verdad? La otra cosa es cómo se van a hacer, qué cosas se van a hacer, cómo se van a hacer, dónde, quién y cuándo es responsable y cuándo son los tiempos. En esto, por ejemplo, corren los tiempos, entonces no podemos, digamos, dejar que tan abierto, ¿verdad? Como un meme que me mandaron, dice, si no dan el aborto terapéutico, cuando llega a la caja, el chiquito ya está en la escuela. Y yo, bueno, no, si hubiera muerto la mamá, o sea, a mí no me hizo nada de gracia realmente, ¿verdad? Entonces, el asunto no es eso, ¿verdad? O el personal de salud lo va dejando hasta que llegue un momento que ya no se pueda hacer una interrupción, ¿verdad? Cuando la mujer lo requiera y lo acepte, porque eso es otra cosa. Bueno, también otra cosa importante es que tiene que tener, ¿por qué tiene que haber ese documento? Bueno, porque le da certeza a los profesionales, porque ahora todo el mundo habla, perdón la expresión, paja, ¿verdad? Y dice que es prohibido, etcétera, hay mucha ignorancia, pero también dice es necesario. Bueno, ¿por qué es necesario? Porque cuando se enfrentan a una situación que no es de emergencia, porque en emergencia las tratan de una interrupción del embarazo, entra, por ejemplo, cuando una mujer tiene un sangrado, un desprendimiento placenta, tiene un aborto que retenido, ¿cómo se llama esto? Pues, sí, que está sangrando, que tiene restos, o por ejemplo, el famoso el embarazo ectópico, ¿verdad? Entonces, eso es una superemergencia. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador y en otros países donde dejan que las mujeres se mueran? ¿Verdad? Es una emergencia. Entonces, o por ejemplo una eclampsia o algo así, eso sigue siendo interrupción del embarazo. No aborto, porque el aborto es hasta ciertas semanas, ¿verdad? Hablando en términos médicos. Que eso también hay que aclararlo. Entonces, además de eso, nosotros hablamos de los derechos y derechos de las personas, el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en todos los papeles ustedes verán, y esto estoy hablando no como o sea, no puedo hablar ahorita oficialmente, estoy hablando como médica y como experiencia que tuve, en que usted no puede hablar mucho de los derechos y todo está con enfoque género, la leyenda, el enfoque género, atención integral y derechos. Pero, ¿cómo nosotros hacemos esa, lo ponemos en operativo de hacer espacios de ejercicio de derechos? Porque cómo se respetan los derechos humanos y cómo nosotros, el problema es que yo digo, sí, los derechos humanos, usted tiene derechos, pero es el espacio de ejercicio de derechos. Entonces tiene que ver con una buena valoración, ¿verdad? Con una buena calidad técnica de atención, que tiene que ver no solo, que eso es otra cosa. La ley es muy clara, ¿verdad? Que dice, el Código Penal dice médico o médica o sea, profesional en medicina. No usa ni siquiera el lenguaje de género inclusive, dice médico, pero, o sea, bueno, aprender que también hay médicas, ¿verdad? Exacto, entonces puede ser una persona profesional en medicina o en enfermería obstétrica. Ahí no dice que tiene que ser ginecólogos, ¿verdad? Entonces, o ginecobstetras. Entonces, pues entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? No necesariamente la especialidad le da a uno la capacidad o la habilidades o competencias que requiera esto, porque lo que se requiere es una valoración integral y también cómo se valora el riesgo de las mujeres. Entonces, ahora se está diciendo, bueno, ¿se hace o no se hace? ¿A qué caso se hace? No, disculpe, es que, o en qué enfermedades. No, es que nosotros estamos hablando de personas, estamos hablando de mujeres. Las mujeres son las mujeres que pueden consentir, ¿verdad? Y que pueden tomar decisiones, ¿verdad? Que estamos hablando por la ley, mayores de edad y que no sean incapaces, como lo dice la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer todo un proceso de consentimiento informado y que la mujer elija. A nadie se le va a obligar a hacerle un aborto terapéutico. O sea, si a mí me dicen hoy, yo quedé embarazada y ese embarazo para mí ha sido lo que más he esperado y tengo 54 años, todo el mundo me va a decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Que no sé qué, y se va a complicar y se puede morir. Bueno, ese es mi problema, o sea, yo lo deseo, yo veré si lo asumo o no, ¿verdad? Ahora, si hay una mujer también que tiene un cáncer y todo, le dice, bueno, usted tiene que suspender esos medicamentos. Y le dice, no, yo no puedo, doctor, ¿cómo hago si yo tengo 2 chiquitos o tengo una hija?
o un hijo, o no, del todo, pues este es mi primer embarazo y en realidad yo quiero vivir, ¿verdad? O sea, yo digo por mí. Entonces, a nadie puede cuestionarse eso. El problema es cuando nosotros imponemos una situación y decimos, casi que jugamos de el Dios, de decir, este vive, este no vive, ¿verdad? O se la juega. Como el cuento de ahora que la medicina está tan avanzada, que eso lo tienen de discurso los conservadores, que ahora todo se puede tratar. Bueno, si así fuera, las muertes maternas en este mundo serían cero y en los países desarrollados. Entonces, es una falacia, ¿verdad? Entonces, bueno, la otra cosa que es importante también es para estandarizar procedimientos y buscar nuevas tecnologías. O sea, no puede ser posible que nosotros todavía estemos haciendo legrados, porque eso tiene más riesgos que beneficios. Y están hablando paja, es más caro, y están hablando paja de eso. Incluso yo hasta diría que tampoco sería como una situación adecuada hacer el AMEU, que es la evacuación uterina, que es manual, ¿verdad? Que es con anestesia local, que es ambulatoria, porque además tiene que ver también con esa cuestión de que voy a destrozar ahí algo, ¿verdad? En el imaginario, etc. Además de que la mujer está inconsciente, hay mucho dolor si no lo manejan bien, etc. O sea, es mucho más traumático aún para una mujer que no esté, bueno, pues esa es una opción, porque, por ejemplo, si a una mujer le quedan restos, si se hace una interrupción medicamentosa, pues habría que aplicar esa, ¿verdad? Entonces, todos esos protocolos hay que seguirlos, pero no es posible también, ¿verdad? O también que un país como este no tenga el misoprostol y la mifepristona para un uso obstétrico, porque no se usa solo para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea también es dar un ambiente seguro, porque entonces uno pondría unos estándares de cuál sería el espacio de privacidad, la confidencialidad médica, lo que es la relación profesional-paciente, ¿verdad? Hay que hacer un registro adecuado. También a nadie podemos obligar, a ningún profesional podemos obligar que, bueno, si tiene objeción de conciencia, bueno, tiene que estar registrado como objetor de conciencia, pero la institución tiene que brindarle el servicio, no puede negarse. Entonces, en ese sentido, habría también que ver todos los procedimientos de seguridad, ¿verdad? Y de seguimiento y de las mujeres, y si por ejemplo se hace una cuestión ambulatoria con medicamentos, hay que tener una línea abierta 24 horas para que la mujer pueda consultar, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces, el organizar esto con los recursos que tenemos, yo creo que es importante, pero eso hay que ponerlo en una guía, ¿verdad? Entonces, con la experiencia que nosotros tuvimos, incluso definir qué significa para nosotros todos los aspectos legales, hay que ponerlos traducidos al personal de salud para que dejen de hablar, perdón el lenguaje coloquial, paja, porque la gente no entiende y repite como loros y todo el mundo, yo no sé si en este país son los seres humanos, pero aquí todo el mundo es árbitro de fútbol, entrenador, médico, etcétera, ¿verdad? Abogados. Entonces todo el mundo opina, ¿verdad? Entonces realmente salud es un campo interdisciplinario, pero sí hay que darle, digamos, esos conocimientos mínimos. Entonces, la otra cosa, y para finalizar la pregunta, porque también me han dicho que tendría que tener la guía, ¿verdad? Que se escapó, no sé si lo vamos a ver después. Tiene que estar, a ver, todos los componentes de la salud sexual y reproductiva tienen que estar amarrados. Es decir, y voy a decir algo aquí que bueno, no sé si será doble cuestión, pero hay que hacer cumplir los documentos normativos, sea cual sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar una atención. Y resulta que, de buena calidad, resulta que la guía de atención prenatal, bueno, las mujeres y niños y niñas, en el periodo prenatal, parto y posparto, la famosa ¿verdad? Que ha sido, que la tomaron las mujeres y por eso se ha dado a conocer. Ahí viene un capítulo de la valoración de las mujeres, habla, si se encuentra un riesgo para la vida o salud de las mujeres, considere ofrecerle a la mujer el aborto terapéutico. Nadie se va a dar cuenta de eso. Y eso está firmado, está oficializado. Váyase a ver la guía, porque la guía ya iba a salir. La guía estaba terminada, nadie se da cuenta de eso. Y eso está ahí oficializado. Y entonces habla, viene
¿Qué condiciones? ¿Cómo? Usted tiene que ir valorando, porque igual tiene que ver con la definición de salud que tiene el Estado costarricense, que yo no sé en qué momento la pueden haber cambiado, en términos de que es de la OMS, ¿verdad? Donde dice que la salud es el bienestar físico, social, psíquico, etcétera, ¿verdad? Y entonces va más allá de una situación física. Y yo siempre digo, bueno, si usted le cae una caja, le cae una gaveta en su piel y se daña la uña del dedo gordo, usted ese día pasa mal, porque primero no se puede poner zapatos cerrados. Si se lo iba a poner, ya se le arruinó. No aguanta el pie, no puede caminar. O sea, eso es un sufrimiento psíquico. Entonces no podemos dividir la salud en biopsicosocial, ¿verdad? Nosotros somos una integralidad. Entonces y cada quien de su subjetividad, sus recursos, etcétera, puede valorar qué es adecuado o no para la persona. Entonces, bueno, eso fundamentalmente, no sé si en la primera parte o si me quedé corta. No, súper bien. Perdón, nada más. Bueno, la otra cosa es, si la mujer decide hacerse la interrupción, tiene que haber toda una intervención de prevención de un embarazo, y esa es inmediata, ¿de acuerdo? Porque como la interrupción se hace antes, ¿verdad?, de las 14 semanas, 17 o más, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la probabilidad de quedar embarazada es, o sea, su ciclo viene inmediatamente. Digamos, hay que usar, puede quedar inmediatamente embarazada. Entonces, eso es fundamental. Eso es. Y la protección sexual ¿verdad? Eso siempre quiere. No, una pregunta pequeña, que más o menos hablaste, pero para aclarar. En este momento, si una mujer necesita un aborto terapéutico, ¿en manos de quién está la decisión? Así de como el día de hoy. Yo diría que eso está en tierra de nadie. Si digamos, del profesional, de la voluntad profesional, desafortunada. Es decir, ahora, si es una emergencia, como les digo, o sea, se descubre que eso, sospecha que es un embarazo ectópico, ¿verdad? Inmediatamente eso no se duda. Es más, creo que en este momento la gente, o en los momentos anteriores, nadie se ha imaginado que eso entra dentro del aborto terapéutico. O sea, no hay discusión, no hay discusión. El problema es cuando viene una mujer, qué sé yo, ya yo ni me voy a meter, digamos, como en la cuestión de violencia sexual o algo, una chica o algo. Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo muy concreto que seguro aquí no lo conoció, el de la niña Rosa. La niña Rosa llega embarazada, además tiene una cantidad de ITS, tiene unas complicaciones, etcétera, estuvo internada no sé cuánto, y mientras se peloteaban, ¿qué hacían? No hicieron nada, me explico. O sea, es decir, ahí estaba para eso. Y de acuerdo a lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia y todo eso, ahí también cabía el criterio profesional de salud en recomendar una interrupción terapéutica del embarazo, ¿verdad? Y hablar con la chica, porque también hay que tomar en cuenta las capacidades evolutivas de la persona menor de edad. Entonces, pero en ese sentido, digamos, o un cáncer, yo creo que la gente no ha dimensionado, o sea, no dimensiona qué significa para esa persona. Creo que, o sea, tengo que decirle que me confieso ignorante, no sé cómo lo manejará, pero la gente no se cuestiona. Incluso cuando yo he tenido casos de mujeres con enfermedades mentales que le suspenden el litio, le suspenden el tratamiento y las mandan a prenatal. O sea, no hay ningún cuestionamiento ni ninguna conversación con la persona a ver cómo le puede afectar eso. Se ve desde el punto de vista de útero y de medicina, nada más. Puramente biológica, digamos así. No sé, el compañero que es colega que ya tiene mucha experiencia, es decir, si es algo que no. Tal vez luego participo ampliando algunos conceptos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, y siguiendo aquí con la agenda, estuvimos leyendo, a mis manos llegó un texto que escribió Adrián sobre una vivencia que tuvo con este tema. En realidad yo no sé si fuiste vos o... Sí, sí. Entonces nos gustaría también tener como la perspectiva desde una mujer que ha vivido
una experiencia y cómo se ve desde el lado no tan técnico sino más humano. Bueno, yo creo que sin duda este tema está estrictamente, absolutamente relacionado, va de la mano con el tema de la violencia obstétrica, porque al no haber normativa, la gente hace lo que le da la gana en los servicios de salud. Y hay muchas condiciones, hay muchas situaciones particulares que enfrentamos las mujeres, no solo las que hemos querido ser madres y no hemos podido, sino las que han accidentalmente tenido que ser madres, sea por violencia sexual o por cualquier otra situación. Y no tenemos, de verdad, no está protocolizado el tratamiento, no está protocolizada la atención. En los centros de salud todavía hay muchos prejuicios en términos de cómo se contempla, cómo se percibe a la figura de una mujer como incubadora, como dadora de vida, y está como bastante cerrada esa concepción, ¿verdad? A las mujeres se nos ve como las encargadas de la preservación de la especie, pase lo que pase, y no se nos pregunta si queremos o no queremos, cómo nos sentimos, y hay mucha violencia en el tratamiento, en la atención, durante el parto, hay experiencias de terror que son horripilantes. Mi caso es un caso muy particular porque no es un caso que tenga que ver estrictamente con aborto, porque a mí lo que me pasó fue que yo desarrollé una mola, que es un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional tiene dos manifestaciones muy comunes. Una es el coriocarcinoma, que es un cáncer muy agresivo que hace metástasis en los pulmones muy rápido, es un cáncer que avanza muy rápido y que se desarrolla de manera muy agresiva en donde se supone que debería haber una placenta. Y luego está la mola, que la mola es como que se hace ahí una pelota de tejido en vez de un embrión. Bueno, afortunadamente yo lo que tenía era una mola, no era un coriocarcinoma, pero yo estaba siguiendo mi atención médica con una ginecobstetra amiga que ella trabaja fuera del servicio de salud pública, y cuando comenzamos a ver como alguna sintomatología que refiere un poco hacia esa condición, que tiene que ver con que la hormona del embarazo aumenta mucho, se perciben niveles muy altos de la hormona del embarazo, a pesar de que no se está desarrollando un embrión dentro del saco gestacional. Ese es como la alerta, como la campanita que suena, ¿verdad? Tenés el saco gestacional vacío y la hormona del embarazo sigue aumentando en los conteos. Se dispara, además de verdad se manifiesta muchísimo. Los síntomas subjetivos del embarazo son espantosos, Yo subí 2 tallas de brasier en 3 semanas. No aguantaba los senos, tenía unos picos de mal humor terribles, mucha hambre, mucho sueño, estaba completamente agotada todo el tiempo, tenía mucho calor, se me hinchaban los pies, cosas que por lo general pasan en un estadio más avanzado del embarazo, ¿verdad? Como a partir del 6º mes tal vez, como las hinchazones en los pies, la retención de líquidos. Y estoy hablándoles de un espacio que fue de 9, 10 semanas tal vez. Nosotros nos enteramos a la 4ª de que eso estaba sucediendo. Sin embargo, mi doctora me dijo que le diéramos un poquito de tiempo, un par de semanas más, a ver si pasaba algo. Cuando ya la 8ª semana seguíamos sin ver un embrión, yo decidí consultar con una especialista que hace ultrasonido, ella trabaja en ultrasonido obstétrico específicamente, entonces decidimos ir con ella y viendo los síntomas, viendo los exámenes de sangre, los conteos de la hormona del embarazo, ella junto con mi doctora de inmediato me refirieron al servicio de salud pública. Entonces, usted vaya, solicite una cita, vaya, solicite una revisión.
para que podamos hacer una extracción de eso que está ahí adentro para hacer una patología, porque el asunto con las manifestaciones de la enfermedad trofoblástica gestacional es que si sucede una vez, en el siguiente embarazo aumentan las probabilidades en 25% y en el siguiente embarazo aumentan las probabilidades en 25%. Es exponencial, entonces hay mucho riesgo para la salud. Cuando yo llegué a Levi's con mis ampos de papeles, porque tenía muchos papeles, yo tenía muchas ganas de ser mamá, muchísimas, y me di cuenta muy rápido, entonces, porque pues estaba súper pendiente del tema, ¿no? Y entonces comencé a hacer control muy rápido. Apenas yo presentí que, o sea, que tenía un atraso, de una vez fui, inmediatamente nos dimos cuenta del embarazo. Y entonces yo llevé un control muy estricto, o sea, iba todas las semanas al médico y tal, porque ya había tenido dificultades anteriormente. Y entonces, bueno, cuando yo llego a Levi's a solicitar la cita, me reciben, me atienden en la ventanilla, y lo primero que me dice la persona que me atendió fue: si usted no viene aquí sangrando, nosotros no podemos hacer nada. O sea, su doctor puede decir la misa, puede decir lo que le dé la gana, pero si usted no viene aquí sangrando, nosotros no podemos remitirla a usted a emergencias de ningún hospital a que le hagan absolutamente nada. O sea, usted tiene que irse para su casa y esperar a que esto salga solo. Ahora, resulta ser que si yo me espero a que eso salga solo, si yo hubiese tenido un coriocarcinoma, me muero, porque me había quedado sentada esperando que apareciera sangrado, y el sangrado no iba a aparecer nunca. Entonces, yo cuando topé con esa primera cerca, me sentí sumamente mal, porque además es, a ver, no. O sea, buscas ayuda y no la recibes. Pero además, no es tanto la urgencia de la atención física, sino que hay una condición emocional también muy fuerte, y que además de manifestaciones físicas de un embarazo que no existe, están demasiado a flor de piel. Entonces, lo que le dije a la señora fue: yo no estoy embarazada, o sea, yo necesito que ustedes me saquen esto de adentro para llevar a hacer una biopsia, porque esto podría ser un tumor, no se puede hacer nada. O sea, a mí no me pasó nada. Yo conozco casos de gente a la que han obligado a parir un bebé de 7 meses, prematuro, con espina bífida, que se muere 1 hora después de que nace, en una labor de parto de 12, 16 horas. Y te dejan, o sea, conozco a una persona a la que, además, después de todo este proceso aterrador, la dejaron reposando en la sala en donde están las mamás con los bebés. Y bueno, porque al inicio les decía que esto se relaciona con la violencia obstétrica. O sea, todas ustedes y todos ustedes tienen que haber escuchado alguna vez que una enfermera le dijo a alguien que ustedes conocen: así no gritaba de feo cuando estaban haciéndole chiquito. Así no hacía de feo, ¿no? Cuando lo estaba haciendo sí le gustaba y ahora no. Y ese tipo de situaciones que violentan la dignidad de la persona como ser humano se manifiestan en los espacios más cotidianos y más comunes y más normalizados, como lo son el embarazo y el parto y corrientes, ¿verdad? A miles, cientos de miles de mujeres alrededor del mundo les pasa que se embarazan y que tienen un bebé, o 2, o 3, o 4, o 5. O sea, es normal. Y llegas al servicio de salud y la violencia está normalizada. Esa violencia está normalizada, así, la más grasa, la más de encima. Y comenzás a explorar hacia adentro y hacia adentro. Y las manifestaciones de esa violencia que no se frena porque no está normada, porque no se le dice a la gente,
en una capacitación, en un espacio de sensibilización, vos a una persona con esta y esta condición tenés que tratarla de esta manera, a otra persona con esta y esta condición tenés que tratarla de esta otra manera. Eso no existe en el sistema de salud, la gente no está capacitada para eso. Y los profesionales de salud son seres humanos, son personas que cometen errores, que tienen prejuicios, que tienen creencias, que tienen religión, como todos los demás, como todas las personas que estamos aquí, que tenemos nuestras creencias, que tenemos nuestra visión de mundo. Y las decisiones que nosotros tomamos en el día a día están relacionadas con esa manera de ver el mundo que tenemos. Entonces, y pues, como decía la doctora, o sea, si hay una persona que es objetora de conciencia dentro del sistema de salud, esa persona debería estar inscrita como objetora de conciencia, y eso no debería nunca bajo ninguna circunstancia significar que a una paciente que tiene una situación especial y particular se le niegue la atención porque el médico que la atendió de primera entrada decidió que iba a objetar, porque yo no puedo hacer eso porque yo no creo en eso, mi religión no me lo permite. Bueno, si su religión a usted no le permite hacer el procedimiento, tendrá que haber otra persona dentro del sistema de salud que le haga la intervención a esa mujer. Y yo, después de la situación que pasé, en esa primera instancia decidí ir de cuentas al hospital de una vez, o sea, dije voy a saltarme el device y voy a ir al hospital. En el hospital me pasó exactamente lo mismo, lo que me dijeron fue exactamente lo mismo. ¿A qué recurrí yo en ese momento? A pagarle a un médico privado que me hiciera la intervención. Y ahí entramos en el otro aspecto nefasto de la prohibición del aborto, que es la criminalización de la pobreza. Las mujeres pobres están condenadas a muerte porque no tienen acceso a servicios de salud que les garanticen la suspensión de un embarazo no deseado. Y no hablemos solo de embarazo terapéutico, hablemos de embarazo no deseado en general, porque hay muchas mujeres que abortan, muchísimas. En este caso en particular estamos hablando de aborto terapéutico, y ok, todo bien, pero o sea, eso está establecido en la legislación y ni siquiera a ese podemos acceder. Entonces, en este momento, que a mí alguien me diga que no es urgente, que no es prioritario, que este tema no es prioritario en la agenda de este país, yo siento como que me están dando de golpes por la cara, porque quienes hemos pasado por situaciones de estas, quienes hemos tenido estos sufrimientos, es que no les puedo explicar, es el dolor más grande, el más grande que yo he tenido en mi vida, y de verdad no se lo deseo a nadie. Y, o sea, vos lo que querrías en una situación como esta es que te pasen adelante, que no te pregunten nada más que cómo se siente, señor, cómo está, quiero un vasito de agua, claro que sí, ya lo vamos a atender. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Ah, sí, una patología, ah, sí, bueno, ok, esto fue lo que le mandaron, sí, eso fue lo que vio su doctor, bueno, vamos a corroborar, vamos a hacer otro ultrasonido acá. Eso es lo que dice la norma. O sea, yo voy a recibir a la paciente, voy a revisar el expediente externo del profesional de salud privado, voy a corroborar que los datos que ese profesional de salud me está dando son correctos y procedo con lo que tengo que hacer, con lo que me están recomendando, que es suspender lo que haya que suspender, analizar las muestras que haya que analizar si es que hubiese que hacerlo, mandar a la paciente para la casa medicada, porque o sea, si ya te está doliendo, pero además estás triste, el sufrimiento y el dolor son dobles y triples. No, váyase para la casa hasta que le salga sangre. O sea, si eso no es urgente, yo no sé, no entiendo de verdad qué es urgencia. Y de verdad siento que eso tiene que pasar ya, es que tiene que suceder ya, no puede seguir sucediendo, no puede seguir pasando que hoy, que mañana, que pasado mañana va a haber una mujer o dos o tres o cuatro o cinco, no sé cuántas en este país que está pasando por situaciones similares a la mía, sufriendo de manera gratuita por una inutilidad institucional, por una abulia gubernamental que no permite que se ponga en función algo que ya existe y que lo que se necesita en este momento nada más es garantizarle a la población. Y sí, eso.
Gracias, Adri, por esa historia tan fuerte. Compartirla acá. Importante. Yo creo que eso es muy valientes, muy valientes. Creo que esa es como la parte más importante de todo esto, que estamos hablando de seres humanos que están pasándola mal innecesariamente. Y yo creo que también todo esto responde a toda esta cultura donde las mujeres siempre hemos sido relegadas a un segundo, tercero, último lugar. Y nos han acostumbrado desde que nacemos a que nuestros cuerpos no son de nosotras y no tenemos el control. También nos enseñan a delegar la salud a profesionales. Y hay muchas cosas que nosotras somos capaces de decir, estamos incapacitadas. Yo les quería leer como unas estadísticas que encontré de la situación en Costa Rica, que dice: según datos oficiales del Departamento de Estadísticas en Salud, entre el 2002 y el 2006 se realizó en el país un total de 26 abortos legales. Sin embargo, el INE reporta para el mismo periodo un total de 379 defunciones por malformaciones congénitas incompatibles con la vida, y el minúsculo número de abortos legales que se realiza anualmente, comparado tan solo con los casos como esta misma situación, sin contar los de otras enfermedades como cáncer, presión alta, etc., apunta a que una cantidad muy grande de mujeres no están accediendo a un procedimiento de salud al que tienen derecho. Y bueno, entonces yo le quería preguntar a Larisa, además, ¿qué es lo que estamos esperando por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que no estamos esperando de la Corte. De quien estamos esperando concretamente en este momento es básicamente de Carlos Alvarado, presidente de la República de Costa Rica, quien puede solucionar esto el día de mañana, así, ya, mañana, ¿verdad? Hace 10 años Ana estaba embarazada, le avisaron que estaba embarazada de un producto incompatible con la vida extrauterina. Sabía que no iba a sobrevivir. Ella es una mujer muy religiosa, estaba muy emocionada, su primer embarazo, y le dicen: mala suerte. Cuando empieza a tener sangrados y tener muestras de abortos espontáneos, lo que se llama pérdida, pero al final es un aborto espontáneo, ¿verdad?, la manda para la casa para reposar, a pesar de que ella dio toda la batalla para que le hicieran la interrupción. La mandan a reposar. Y pasa lo que siempre pasa, pues sí, efectivamente llega a tener un aborto espontáneo, es decir, la criatura no sobrevive. Hace aproximadamente 5 años a Aurora le pasó exactamente lo mismo. Ella estaba casada, muy ilusionada para ser madre, y empezamos en ese caso, afortunadamente, al menos tenía asesoría legal, yo estaba ahí con ella, yo fui a las citas con ella. Y básicamente lo que ocurre es que el médico le dice: sí, a usted le deberíamos interrumpir esto, pero es que en Costa Rica no se permite. Y cuando yo le digo: pero vea, el Código Penal dice: sí, pero es que yo no decido, es mi jefe. Y entonces efectivamente vamos donde el jefe, le decimos que si llevamos toda la certificación, y bueno, historia corta, también le dijeron que no. A pesar de que también ella tenía síntomas de pérdida, de aborto espontáneo, tenía dolores que no los identificaban y que al final eran contracciones, ¿verdad?, de su propio cuerpo. Le mandan incluso medicamentos que van a afectar al feto, porque se dan cuenta que está mal emocionalmente. Entonces, cuando una oye hablar, es que hay que salvar las dos vidas, como si fueran dos vidas separadas, como si una está aquí y una está acá. Y ahí, y como si fuera algo a pasar milagrosamente, que también he escuchado mucho eso, de hay que orar mucho, hay que rezar mucho. O sea, mentimos, le mentimos a esas mujeres que quieren ser madres y que no pueden hacer nada, porque la
profesionales en salud. Está bien que sea, si fuera un espacio religioso. Si fuera al menos su cura, pero en verdad. Y precisamente lo que yo quería apostar, digamos, a discutir, y lo retomaba Adri, es el tema de que vivimos en un país, en una región en donde hay violencia estructural, sistémica, histórica. Y esto no es nuevo. Entonces, de repente tenemos un presidente del Colegio de Médicos y Médicas que dice que no hay violencia obstétrica. ¡Ah! Porque además es un hombre, ¿verdad? Entonces, no, aquí jamás, defendiendo su propio gremio. Pero por otro lado nos hablan que el juramento hipocrático, salvar la vida. ¿Cuál vida? Porque la historia de Adri deja muy claro que no estaba buscando salvar la vida de ella. Entonces, ese juego un poco malévolo, ¿verdad? Es decir, salvamos la vida, pero en realidad no lo hacen y no toman las medidas para hacerlo, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en todas estas niñas que han quedado embarazadas producto de violencia sexual, porque es violencia sexual, porque así lo establece el Código Penal como violación. Y aquí tal vez Iliana pueda conversar un poco más, y es el hecho de que todo embarazo tiene un riesgo, todo, solo que algunos más, unos menos. Y cuando usted es niña y queda embarazada, adivinen qué, el riesgo aumenta. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera podamos decirle, bueno, está esta opción? Si la niña y la madre al final dicen que no, eso es un problema ya, ¿verdad? Que ellas tendrán que ver. Ahora, para mí es muy claro algo. Los casos de Ana y Aurora, que son los casos que están en el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? No debieron nunca llegar. Pero el caso de Ana tiene 10 años. Y él, precisamente en el gobierno pasado, nos reunimos con Luis Guillermo Solís y les dijo a Ana y a Aurora que sí, que él entendía y que él se comprometía a firmar esa norma. Porque ellos lo que dijeron fue, nosotras nos vamos a quedar aquí para que esto nunca más le vuelva a pasar a ninguna mujer. En el caso de Aurora, tiene una hija y ella lo que dice es, yo no quiero que mi hija tenga que pasar por esto. Y simple y sencillamente, por una cuestión coyuntural de no perder votos, porque claro, a ver, no nos engañemos, por supuesto que cobraba votos, simple y sencillamente no se aprobó esa norma, que ya estaba lista, y que no, tal vez no iba a ser la mejor, pero en este punto no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, a mí realmente lo que me preocupa, y tal vez no donde al principio, es el tema de la normativa. Tenemos recomendaciones del Comité de CEDAW, tenemos recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tenemos todos los estándares de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Y Costa Rica sigue estando en espacios internacionales diciendo que respeta los derechos humanos y tan comprometidas y demás, 40 años con la Corte Interamericana, lindísimo todo. Aquí seguimos esperando una norma. Una norma. Lo que necesitamos es una norma. Y esa norma lo que necesita es una firma. Eso es lo que necesitamos. Lo que pasa es que precisamente hay mucho en juego y nuestros cuerpos, nuestras vidas, son la moneda de cambio. Entonces, ahora, ante la pregunta de qué es lo que estamos esperando, muy simple, voluntad política. Porque tenemos todo el marco normativo para eso. No solo tenemos el Código Penal, tenemos Convención CEDAW que habla precisamente del tema de discriminación, porque los hombres no sufren este tipo de situaciones en donde su salud y su vida está en riesgo y que le dicen, no, mira, tal vez espérate un poquitillo más. A ellos no les pasa eso. Y la afectación en el proyecto de vida para las mujeres del embarazo es que, o sea, de verdad, en el embarazo no han deseado, ¿qué es lo que pasa? Desde vómitos, se te hinchan los pies, te deprimen, hay un montón de cosas y eso interfiere con el proyecto de vida. No solo son embarazos obligados, que además constituyen tortura, y así dicho precisamente por el relator para la tortura y malos tratos de Naciones Unidas, sino que además, o sea, tenés que poner tu cuerpo para una vida que nunca va a ser, una criatura que nunca va a sobrevivir. Pero no vales tanto para que te defiendan. Entonces, este doble juego de salvemos las dos vidas, en realidad es, mira, no vales tanto. Una más, una menos, ¿cuántas será?
¿verdad? No tenemos números ahora con los números que comentabas, o sea, no tenemos investigaciones del Estado, y como Costa Rica está también en derechos humanos, cooperación internacional no quiere invertir, entonces adivinen qué, no tenemos cifras de nada. Esas cifras, para empezar, ¿verdad?, son contadas. Yo quisiera ver año por año desglosado cuáles son las zonas. Hace más de 10 años. Bueno, ¿verdad? O sea, verlas específicamente, cuántas niñas, cuántas adolescentes, de cuáles zonas, y eso no lo tenemos. ¿Y cómo hacemos política pública si no tenemos esas cifras? Lo que pasa es que usualmente esos datos los buscamos en cosas que nos interesan, y usualmente en los derechos sexuales y en los derechos reproductivos no hay interés. Entonces nada más voy a terminar con esto, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando? A que alguien le dé la gana firmar la norma, y en este caso, quien está como representante máximo estatal es Carlos Alvarado, y mientras a él no se le ocurra que es algo importante, simple y sencillamente aquí nos quedaremos esperando, porque la otra podría ser, por ejemplo, que la caja saque un protocolo, como lo empezó a hacer en el 2008-2009, ya estaba terminado, no se aprobó, no nada, eso lo podrían hacer, pero nadie se quiere jugar ese riesgo en cuestión política. Gracias. Ahora vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas. Yo quisiera preguntarle a las chicas, aquí me perdonan los congéneres, perdón. Es que ya Ay, disculpe. sí, Yo levanté sí, una- yo les quiero pasar. Esto es para pasar. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por las 3 exposiciones, y ya que están como personas muy expertas y muy conocedoras, yo quiero sacarme de muchas dudas que, a pesar de que me autodenomino feminista y trato de mantenerme muy al tanto, ahorita que me senté dije, pucha, hay muchas cosas que en realidad no entiendo cómo funcionan, entonces quiero como aclararme, porque bueno, la doctora nos explicó un poco que no se necesita una norma para absolutamente cada procedimiento, pero que es importante una norma en este caso específico para estandarizar, porque hay diferentes procesos que se pueden usar, ¿verdad? Sí, entendí bien. Ok, listo. En este momento, si alguien del personal de salud lo aplica, pasa algo. O sea, si yo voy y la doctora que me atiende o el doctor decide que sí, no tiene objeción de conciencia, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Y si lo hace, ¿hay alguna sanción o queda muy al libre? En segundo lugar, se habla de que se está aprobando la normativa hace 50 años, pero también hace 100 años. Entonces quiero como la aclaración de cuáles son las normas que lo incluyen, y si esta norma, digamos, es necesaria solamente para el sector público, ¿verdad? El sector privado sí puede, por lo que entendí de tu experiencia, sí puede como aplicar un proceso, y entonces me imagino que no puede. Ok, bueno, que me expliquen esas cosas. Hoy lo aclaramos. Listo, porque no sé si es que en el sector privado sí se puede, si sí se puede y no hay norma, cada quien lo hace como quiere. Ok, pero todo el mundo lo hace por su lado. Se puede, o también cualquier otra. Sí, okay. Sí, claro. Eso es. ¿Puedo contestar? Lo primero es que, bueno, Diana lo dijo, básicamente depende de la voluntad de quien te toque, o sea, la suerte que tengas, ¿verdad? Y pasa no solo con el tema de aborto, pasa por ejemplo también con el tema de anticoncepción de emergencia, que no está prohibida, que es otro tema, pero lo quiero poner también porque es exactamente lo mismo. Si es alguien que no sabe o le parece que no, simple y sencillamente no lo recomienda, y en el caso de aborto lo mismo. Entonces, entendamos algo. Primero, efectivamente, nuestra normativa tiene vigencia de prácticamente casi 50 años. El Código Penal es del 70, empieza a regir en el 71, bueno, 50 años. Antes de eso, 2 códigos penales atrás también recogían la misma figura, ¿verdad? La posibilidad de interrumpirlo para salvar la vida o la salud de la mujer. Incluso, ya aquí, y no voy a ponerme a hilar muy hondo, pero una de tantas justificantes que tenemos es el honor. Entonces les parece más bonito salvar el honor de una mujer y decir, bueno, sí, claro, pobrecita, porque su honor va a estar en riesgo, entonces la pena va a ser menor, ¿verdad? Pero la vida, Dios guarde, y la salud no vale nada.
Pero es el ¿verdad? amor de la familia. Es claro, porque no es de ellos, de la familia, ¿verdad? De cualquier persona, pero el honor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te voy a hablar, digamos, del deber ser, es decir, no del ser, no de lo que pasa, sino de lo que debería pasar. Jurídicamente, no hay ninguna restricción para que un doctor o una doctora interrumpa un embarazo cuando esté en riesgo la vida o la salud. Es decir, la norma no es necesaria. Pero, ojo, no es necesaria en términos jurídicos como tal, pero la realidad nos dice que sin norma no se practica. Entonces, no importa qué tan bien esté nuestra normativa, si es insuficiente, si no llegamos a donde queremos estar, ¿sí? Por eso es que necesitamos la norma. En realidad, en un principio lo que necesitábamos era el protocolo, porque el protocolo salía de la caja, y la gran mayoría de las personas vamos a la caja, sobre todo cuando son procesos, digamos, complicados, onerosos, etc. Entonces, ok, la caja nos saca el protocolo, viene la norma que lo va a hacer el Ministerio de Salud y el presidente, ¿verdad? Entonces, esa norma no ha sido aprobada. ¿Puede un médico o médica interrumpir un embarazo bajo la justificación del 121 del Código Penal? La respuesta es sí. ¿Lo hace? No, ¿verdad? Ahora, y Adriana lo decía muy bien, con plata todo se puede. Mi mamá dice que lo que con plata se arregla no es problema. Si usted tiene plata, usted va a donde sea. Y el doctor puede decir, sí, yo le hice una interrupción, es un aborto, y lo justifica y todo bien, porque además va a tener plata él también para defenderse penalmente. Entonces, todo bien. Pero en la caja, que es donde van las mujeres con menos recursos, más vulnerables, ahí no se van a jugar el riesgo. ¿Por qué? Si igual le van a pagar el salario. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un derecho, pero si no conocemos ese derecho y no conocemos el mecanismo para exigirlo, es como si no lo tuviéramos, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre el sector público y el sector privado, de nuevo, nos marca esa injusticia social, ¿verdad? Y aquellas mujeres que buscan esas interrupciones, esos abortos por fuera, aunque tuvieran legalmente el derecho, si lo hacen por fuera, como no lo van a hacer con un médico o médica o una enfermera obstetra, entonces ¿de qué va a pasar? Están cometiendo un delito, aunque tenían derecho a ese aborto. ¿Me explico? Entonces, a mí realmente me impacta el tema de violencia obstétrica a partir de que nacen mis sobrinos, y yo me doy cuenta de cómo a las mujeres no les explican nada, no, o sea, todo lo asumen, ¿verdad? O sea, totalmente. ¿Cómo vamos a tener un consentimiento informado si no te dicen qué es lo que te está pasando y cuáles son las opciones? Porque yo como médica puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo, pero dile, tengo que informar. Entonces, señora, vea, estas son las opciones, y la señora nos dice, bueno, yo quiero interrumpir. Entonces yo le digo, no, vea, yo no puedo, pero aquí está la doctora Eliana, que tampoco quiere, pero la doctora Adriana dice que sí, o digamos que ninguna del hospital dice que sí. Entonces tienen que ver a quién mandan a llamar a que vengan a realizar el procedimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Las mujeres más vulnerables no conocen que pueden denunciar. ¿Cuántas mujeres han puesto una denuncia en Contraloría de Servicios? Y eso no es de ser valiente. Ahora que Eliana le decía a Adriana que era muy valiente, yo decía, es que, carajo, las mujeres no deberíamos ser valientes, no deberíamos tener que estar pensando en eso. ¿Y por qué no vamos a la Contraloría de Servicios a poner una denuncia? Tal vez sí sabemos, pero estás en una condición en donde lo que querés es desaparecerte de ahí. No quieres nada ya con eso. Entonces, de nuevo, o sea, no hay ningún progreso. Si le preguntamos a la Contraloría de Servicios cuántas mujeres han pedido ese aborto terapéutico, no se lo han dado, yo estoy casi segura que van a decir ninguna. Pero si no saben, ¿cómo pide una un derecho? Bueno, pero también eso es como el muro de los lamentos, o sea, ahí nos quedamos. Bueno, yo quería referirme a varias cosas. Bueno, totalmente de rescatar lo que Adriana dijo en su experiencia tan dolorosa, pero constructiva para los demás, en términos de, sí, la violencia obstétrica, y nosotros siempre hemos dicho, no es cuando te tratan mal o ya va a parir usted, o sea, es todo desde el inicio del embarazo hasta el posparto, y que no solamente tiene que ver con malos tratos verbales o cuestiones administrativas, etcétera, sino es una cuestión también de mala competencia técnica. O sea, perdón, o sea, si la gente habla de medicina y de ciencia,
serían los primeros que tendrían que aplicar la medicina basada en la evidencia, y se dice que usted, todo lo que tiene que ver con la atención, etcétera, todo eso está probado que está afectando cómo usted está atendiendo, la calidad de su atención. Entonces eso es importante. Ahora, hay un afiche que yo tenía en mi oficina, que por cierto fui expulsada precisamente por estos temas, ¿verdad? Tácitamente, a trabajar en otro tema, que era un afiche que había hecho la OMS, que era muy bonito, y decía cuáles son las barreras que las mujeres tienen para llegar a los servicios de salud. Entonces, primero se ve que ella vive en una isla con un hombre en una hamaca, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con el machismo, las barreras geográficas, cuando llega al servicio de salud son 50,000 papeles, porque yo le digo a la gente que también tiene que ver con los documentos que se hacen. O sea, el documento, la norma que se hace tiene que empezar desde que se planifica o desde que la persona llega, porque cuando la persona llega al frente del profesional pasa lo que pasó con Adrián. Ya ha pasado por 50,000 personas y le han pedido 50,000 papeles, que la gente, cada quien se inventa los requisitos. Por eso también es importante una norma o un documento normativo donde diga qué es lo necesario, lo indispensable, no necesita, y qué le toca a cada quien, porque no es la secretaria ni a nadie quien le toca decir nada, ¿verdad? No está calificada, pero ese es el asunto de la relación jerárquica de poder que hay entre los servicios de salud, ¿verdad? Y los pacientes y las usuarias. Tiene que haber toda una cuestión muy clara de dónde voy yo a reclamar, ¿verdad? Porque no, o sea, yo le diría, no, discúlpeme, ¿quién es su jefe? ¿Quién es en la jefatura de consulta externa? Usted tiene un título donde usted me puede a mí decir eso, ¿verdad? Entonces, cuando haya esos mecanismos que realmente estén funcionando, ¿verdad? El personal de salud va a entender que nosotros somos, o sea, que la gente es sus clientes, ¿verdad? Que nosotros estamos para los pacientes. Bueno, yo ahí que divagué en esto, ¿por qué lo dije? Porque también es importante de que a pesar de que exista un instrumento normativo, y sí quiero decir que el documento que se hizo en el 2010 era público, se consultó con todo el mundo, se hizo un documento operativo, y no fue que se invitó a la gente que estaba a favor, se invitó a la gente que correspondía, y que muchos estaban a favor y otros estaban en contra. Y todos sus argumentos se rebatieron, porque hubo una ginecobstetra que es jefa de un servicio de obstetricia de un hospital nacional, que eso sí asusta, porque si es una jefa y de un hospital nacional que es de referencia, dijo que como cuando hablamos del sufrimiento psíquico, porque el asunto es que la gente, y eligieron a Aurora, ¿verdad? Cuando pusieron también los recursos, es que no le quieren hacer una interrupción del embarazo, no, es que no era porque el bebé venía con una malformación, era que ella estaba sufriendo por eso. Entonces dijeron, no, es que esa no era la causal. O sea, yo les contaba la vez pasada en otro foro que estuve, que una señora en Punta Arenas quedó embarazada, ella vivía sola con su papá y ya tenía como unos 40 años por ahí, queda embarazada y ella se termina suicidando en su 5º mes de embarazo, porque ella siempre dijo que ella no quería estar embarazada. O sea, por Dios santo, o sea, si eso no es un sufrimiento psíquico, que si no es un riesgo que tiene la salud o su vida, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo no conozco uno, conozco cientos de casos. Y Aurora, lo que le dijo la Sala Constitucional fue que el riesgo no provenía del embarazo, sino que el riesgo, perdón, Aurora no, Ana, el riesgo no provenía del embarazo, sino provenía de ella. O sea, que si ella llegaba a suicidarse, era problema. Además, ¿cómo se le ocurre a un profesional que no sabe nada de medicina ni puede tomar una decisión así? O sea, realmente eso es terrible, porque como digo yo, o sea, si nos tuvieron que tomar una fotografía de las mujeres sería el útero y los ovarios, ¿verdad? Y es como, en serio que sí, porque es más, viene el día, bueno, ni hablo del día de la madre, ¿verdad? Porque me amarga la pero está el día de la Virgen de los Ángeles, están, no sé, las homilías, y lo primero es, la Semana Santa es el aborto, o sea, es el útero de las mujeres, o sea, eso es como una cosa que yo no puedo entender. Pero bueno, independientemente de eso, eso cala en el personal de salud, y lo dijo Adriano, el conocimiento técnico no es estéril,
pasa por todas las creencias. Y ahí vengo a responderles donde si yo decir, digamos yo como médica, veo a cualquiera con un sufrimiento psíquico, etcétera, y se le puede ofrecer y la valoro bien, queda bien establecido, la mujer está de acuerdo, etcétera, y se le puede practicar una interrupción terapéutica del embarazo, se le viene el mundo encima. ¿De acuerdo? Hay un caso de un médico, incluso bueno, que es ginecobstetra, yo creo que ya está pronto a pensionarse, y resulta que la señora tuvo una complicación, estaba en un salón de alto riesgo obstétrico en el San Juan de Dios, y resulta que la señora tenía una condición, no me acuerdo qué era, pero estaba internada porque estaba embarazada, y entonces el embarazo le había complicado muchísimo su condición de salud. La mujer hace una crisis el fin de semana y los residentes y la gente que quedó ahí no tomaba la decisión, la sostuvieron, yo no sé cómo esa señora no se murió. Hasta que llega el lunes, llega esta persona que es un asistente y dice, pero ¿por qué no han operado a esta señora? Porque a la gente le da miedo la cuestión de la ley. O sea, no le da miedo ni compasión que una mujer se muera que está a su cuidado. Pero sigue pensando que es ilegal, pero no solo eso, aunque estuviera justificando que esa señora no lo hace. Entonces, se opone el camillero, bueno, imagínense que nosotros cuando la MEU y todo, hasta los camilleros y todo, hay gente que tiene que opinaba que ellos estaban en contra de eso. La secretaria, no es eso. Entonces, yo lo que quiero decirles con esto es que no es solamente el hecho de ¿cómo se llama?, de tener un documento, es todo lo que implica después ese documento, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo súper claro. El documento que estaba, ese documento que les di era público, todo el mundo lo conocía, la gente lo hizo, ya estaba para firmar y no salió porque llegó la conferencia episcopal a amenazar a la gerente de ese momento, y no solo eso, sino que es que resulta que nos dimos cuenta que uno de los invitados, que por cierto no fue y que ni siquiera es católico, fue a acusar que la caja iba a provocar lo de los abortos, y entonces ellos llegaron a hablar, y lo simpático es que esa persona hace abortos en su consultorio. Sí. Entonces, ¿por qué no les sirve? Voy a decir esto aquí, ¿verdad? Y ojalá, por favor, ¿verdad? Matan el negocio. Entonces yo ahí es donde nosotros nos preocupamos, ¿verdad? De que las mujeres tienen su atención, ¿verdad? Y demás, pero como decimos, es sumamente injusto porque hay un sufrimiento excesivo, ¿verdad? Al final de todo ese proceso. Y bueno, y no es justo para las familias. Una señora que está con un lupus internada a los 9 meses de embarazo y llamando, como las he visto yo en el salón, ¿cómo está el chiquito? Fue al kinder, ¿cómo está? Y el chiquito llorando en el teléfono. O sea, yo solo he visto y lo he vivido. Entonces, hay una serie de cosas que no se consideran, y por otro lado está que quiero hacer ¿cómo se llama? La cuestión de que hay que capacitar muy bien al personal de salud. O sea, mientras no haya esa capacitación, y yo diría, esto no se puede lanzar a todo lado, porque el problema es que vamos a tener un desastre nacional. Es decir, las mujeres se van a encontrar con un montón de dificultades y la gente que tiene que estar ahí es apta. En una de las preguntas que me han hecho, que me mandaron, era ¿qué tiene que tener el documento normativo? Tiene que tener el perfil del proveedor. No puede ser cualquiera. ¿Qué habilidades tiene de empatía, etcétera, verdad? Por ejemplo, la secretaria no le hubiera hablado así a Adrián, es decir, bueno, discúlpeme, vea, voy a ver lo posible, no le puedo dar la cita hoy, voy a preguntarle a la doctora. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer que esa no es su competencia, y eso es lo mismo que está ahí. Donde no se pueden ir dejando los tiempos ahí que corren, ¿de acuerdo? Hacer de conocimiento a todo el mundo que lo conozca, qué significa eso. Y entonces, nos dijo Patricia Mora en el foro anterior que esa norma era top secret, ¿verdad? Lo que está era secreto de Estado. O sea, ella no puede dar a conocer lo que está en el documento, y no puede ser posible que un documento público, que sea además una norma de atención que afecta a las personas que me van a atender a mí, yo no la puedo conocer.
¿verdad? Bueno, Entonces, nada más un paréntesis, como yo soy representante de Ana y Aurora, para contarles que cuando estuvimos viendo la norma, no nos la mandaban por correo, nos la daban físicamente y luego la tenemos que devolver. O sea, como si nosotros tuviéramos interés, además de publicarla, si estábamos tratando de proteger el proceso, ¿verdad? Teníamos un acuerdo de confidencialidad en donde no podíamos mencionar ni siquiera la palabra aborto ni nada. Entonces realmente ha sido un absurdo, ¿verdad? Y para mí es muy importante, sabiendo que estoy donde estoy, decirles que esto no es un tema partidario, pero sí la solución puede ser partidaria. Porque igual con el PLN fue exactamente lo mismo. O sea, si no fue, ¿con quién fue que se detuvo? En ese momento la ministra de Salud era María Luisa Ávila. ¿Con quién se detuvo? El protocolo de la caja. O sea, eso no es partidario, no tiene color. O sea, todo el mundo está negociando con los derechos de las mujeres. Pero la solución también puede venir de adentro. Y la presión tiene que venir de adentro. Bueno, de todo lado, ¿verdad? Entonces, el tema de mantenerlo todo en secreto y demás, de acallarnos, ha sido de toda la vida. hay algo que yo quiero y que yo he repetido en todo lado, ¿verdad? Y yo sé que la gente me va a decir y me van a matar y decir, es mejor tener algo que nada. Pero yo les voy a decir algo. Ustedes hoy llevan este vaso y lo ponen en un servicio de salud. Ese vaso se va a quedar 30 y 50 años así. Así tenga que cambiarse de tamaño, cambiarle color, el contenido, porque eso es ley. Y se los digo yo que tengo 28 años de trabajar en la caja, de conocer los servicios. Entonces, hay que valorar las cosas mínimas que no son negociables. Y yo les voy a decir algo, cuando hubo tanto problema con lo de la guía y había las autoridades que lo respaldaban, y me acuerdo que hubo una reunión con las ONGs que participaron y fue también Ana Elena Chacón a hablar con la gerente y a mí me llamaron, bueno, ya digo, bueno, vamos a tratar de impulsar, y entonces yo en un intento para que pudiera salir algo, yo le dije, bueno, ¿y qué le parece si hablamos con un hospital? Yo voy al servicio y converso con los ginecólogos y con el jefe a ver si lo podemos aplicar y ver cómo está y cómo se puede ir aplicando en operativo. Y da la casualidad, y ese día yo me quedé, o sea, anonadada, y se lo he contado a Larisa, que fue testigo de muchas cosas, y ha participado conmigo. Resulta que uno de los que estaba ahí abanderado de eso y que estaba en ese servicio y que es el mismo que dijo, no han operado a esta señora, bueno, que además un día nos contó que había una señora que tenía un cáncer, no sé qué, le ofrecieron un aborto terapéutico y él se fue a hablar con el padre y le dijo que fuera a hablar con la señora y que hablara con él porque él se sentía mal. Entonces yo digo, bueno, por favor, ¿verdad? Pero bueno, no importa, él que lo haga pues su forma y bueno. Entonces resulta que se fue él decía que apoyaba eso, que era muy necesario, no sé qué. Cuando llegamos a la reunión, el jefe estaba totalmente de acuerdo. El jefe del servicio, el jefe de la sección estaba completamente de acuerdo. La que no estaba de acuerdo era la neonatóloga, porque bueno, ella por su creencia y eso, pero ella ahí no pintaba nada porque no estábamos hablando de matar chiquitos, estábamos hablando de un aborto terapéutico. Y entonces resulta que todos estuvieron de acuerdo y el que estaba abanderado en el grupo y que iba a poner la cara ahí, dijo que no estaba de acuerdo porque el hospital iba a quedar de abortero. Entonces yo me quedé así, ¿verdad? El doctor, me acuerdo, el jefe se quedó sin habla y dijo, bueno, es que, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, exactamente, ¿qué vamos a hacer? O sea, ustedes son un hospital de referencia, no es que ustedes van a hacer aquí abortos día y noche, interrupciones, sino que apliquemos esto a ver cómo funciona, para que ustedes sean el ejemplo. Aquí se forman profesionales, aquí se forman enfermeras, se forman auxiliares de enfermería, se forman médicos, especialistas, anestesiólogos, todos. De aquí van a otros lados. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. O sea, yo las quiero que caigamos aquí en realidad, y no quiero, pero que si esa norma va a salir, que se dé un espacio de discusión y salgan cosas que no se deban negociar. Se los digo porque es importante. Pero lo más importante, como dijo Larisa, es la voluntad política.
Y si se vuelve atrás, bueno, que la caja entonces exija que no importa el documento que se hizo, yo lo veo como un hijo mío, pero eso no quiere decir que esté libre para que lo tomen y lo retomen y lo trabajen a partir de ahí, ¿verdad? Que no ha salido porque no es un documento oficial, eso quedó en los archivos, etc. Incluso tenía hasta casi que la bendición de bioética, ¿verdad? Donde nosotros lo presentamos con incluso los comités de bioética de los hospitales, y fue súper interesante porque aquí Larisa no me deja mentir, había representantes de la comunidad y fue interesante escuchar, ¿verdad? Que la gente estaba interesada y le parecía. Entonces yo digo, bueno, esto es algo necesario. Luego se hizo una revisión por bioética, salió un reglamento de consentimiento informado y para que quedara todo redondo, ¿verdad? Se puso ahí. Resulta que solo había que hacerle 2 correcciones. Y la misma jefatura cayó ¿cómo se llama? Esa jefatura que promovió que yo dejara ese tema, ¿verdad? Cayó auditoría y entonces le pidió cuentas de eso y la defensoría seguía pidiendo cuentas y entonces dijo que eso era ilegal y que además esa norma estaba desastrosa porque le faltaba un montón. Y eso no es cierto. Y el documento está ahí. Eso no es cierto porque hay todo entonces, toda esa cuestión de que está ahí, hay que, como les digo, o sea, hay que hacer cumplir la ley y cumplirla lo mejor que se pueda. Y de la parte, porque sí preocupa que esa parte humana, ¿verdad? Que esa parte que es parte de la atención integral esté incorporada. Entonces no puede ser cualquiera, no importa. Puede salir la norma como quiera, pero bueno, ¿cómo vamos a capacitar a la gente? ¿Lo van a hacer en todo lado? ¿Cómo el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad fundamental de que se aprueben medicamentos, de que se apruebe para hacer intervenciones que tengan menores riesgos y mayores beneficios? Y no puede ser posible que nosotros en este país no tengamos ni anticoncepción de emergencia y no tengamos tampoco, no quieren aborto. Bueno, pero hay una anticoncepción de emergencia, que no me salgan diciendo, tampoco la hay. Entonces usted hace un foro y los primeros que se levantan son los profesionales del ministerio que están a cargo de eso. O sea, eso no se puede permitir, perdóneme. O sea, el día que yo trabajé en la clínica católica, está bien, ahí me aguanto que no se vendan anticonceptivos, que no se vendan condones, que no se hable de nada, porque esa es la política. Pero el día que vayamos a un servicio público, la gente tiene que ponerse en esa. Y no estamos hablando de nada ilegal, estamos hablando de cumplir la ley. Y una institución no puede brincarse la ley, así es sencillo. Entonces, bueno, yo se los digo porque me parece, es una preocupación ética y además una preocupación desde una responsabilidad institucional, porque la institución somos todos, ¿verdad? No solo los que están allá, que dicen cuando la gente, los médicos de los EBAES, o qué quiere decir, es que la caja, no, la caja somos todos, ¿verdad? Entonces esa parte sí. Y después otra cosa que les quiero señalar y que tal vez no venía a la discusión, pero sí quiero que eso es como un análisis de actores, los gremios, o sea, los colegios profesionales, como el colegio de enfermeras y el colegio de médicos. El colegio de enfermeras no se ha esquineado, ¿verdad? De la discusión, pero cuando hablamos de violencia obstétrica, que eso también es violencia obstétrica, hay una negación total y absoluta. Además, una cosa es el gremio, una cosa es el colegio profesional, otra cosa es la institución empleadora y se tienen que tomar las decisiones ahí. Entonces, yo se los expongo porque, y además tampoco es de que nos adornen la sala de parto, sino nos den heladitos después de que parimos. No es ahí donde nosotros no queremos heladitos ni esencias, ¿verdad? Queremos que nos traten con dignidad y con una atención técnicamente adecuada. Entonces, que no es solo parecerlo, que yo tengo un título, sino que tengo que saber aplicar esos procedimientos, comunicarme con la señora. Yo con cualquiera puedo conversar y no le he dicho ni mamita, ni mi amor, ni cariño, ¿verdad? Sino, señora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está usted? ¿Se siente cómoda? O sea, son 3 cosas, 4. Y esas son las cosas que nosotros deberíamos exigir mínimo, que el personal de salud tenga esa capacidad, ¿verdad? Y que si tienen que extenderlo, si la señora en Ciudad Neily, allá o en Draque necesita un aborto terapéutico, no importa que le paguen la ambulancia, venir al San Juan, al México, al Calderón, a la Carid o al CAIS de Desamparados o a la Clínica Coronado, Guadalupe, lo que usted quiera, pero que la traten bien y no que vayamos a hacerlo en todo lado y las mujeres después
tengan una serie de complicaciones o problemas. Entonces, bueno, ahí se los dejo porque me parece que hay que ver del otro lado donde uno está adentro y ver las posibilidades. Yo lo primero que quería era preguntarle a las chicas si habían escuchado algún caso de aborto terapéutico que hayan tenido dificultades por la ausencia de una norma. ¿No? Yo sí he escuchado, pero es como en el caso de Adriana, que fue un testimonio en redes sociales, he leído como 3, pero ha sido, o sea, no es un tema que la gente vaya a tratar. Sí, hay mucha desinformación. Lo otro que yo no conozco el detalle de los casos, bueno, yo soy médico, salubrista, soy muy sensible a la temática, adelante, para que no se me pongan así defensivas, sino todo lo contrario. Siempre trabajé los derechos humanos de niñez, adolescencia, salud sexual y reproductiva en la caja, ya me jubilé. Y sé que sí se pueden hacer cambios en estos, y lo hicimos con anticonceptivos para adolescencia que se introdujeron y están normados y se logró vencer la resistencia del personal y es posible. Pero para estar claro en lo personal, Adalisa, los 2 casos que fueron a instancia internacional eran incompatibles con la vida del bebé y la argumentación, a ver si la entendí, es la afectación psicológica y emocional para esa madre durante todo el embarazo. Y física Física y porque, o sea, es psicológica. que es imposible que nada más haya una afectación física o solo una afectación Las psicológica. dos, sí. Entonces, eran las dos. Pero esa era la argumentación, es correcto. Sí, al día de hoy, tanto Ana y Aurora siguen teniendo, digamos, las secuelas De físicas y emocionales de esa denegación de su derecho. Sí, tal vez entonces no, dada la aclaración, no hago más preguntas y si me lo permiten, sí me gustaría enfatizar y complementar algunos elementos de lo que se ha planteado por las expositoras. 1. Es legal el aborto impune o terapéutico, solo ese, que es cuando se atenta contra un concepto de salud integral de la mamá o de su vida, ¿verdad? Que tradicionalmente, eso es una opinión mía, me parece que cuando es un problema físico como un embarazo en trompas de falopio o ectópico, como es muy físico, no hacen cuestionamiento. Si eso es un aborto Yo le quiero terapéutico o no. interrumpir porque yo pensaba lo mismo. Y precisamente desde Acceder sacamos una campaña sobre violencia obstétrica y una de las cosas que a mí me ha impresionado es que las mujeres han empezado a decir, a mí sí me dijeron que no me lo iban a hacer, a mí sí me dijeron que me tenía que esperar, aún en ectópico, aún en emergencias. O sea, es un poco como el retardo que se hace también es violencia. ¿Me explico? Una pensaría, bueno, es inmediato, pero resulta que no. Que dicha que me lo aclara, yo pensaba que había más anuencia con situaciones muy físico-biológicas, pero veo que es más generalizado, ¿verdad? Y cuanto más se trate de anotar efectos en la vida y salud de esa mamá, no tradicionalmente físicos, creo que ahí es donde empieza a complicarse el que lo acepten, que debería ser como tal, porque la salud, como ya se ha dicho, es una unión de elementos espirituales, psicológicos, emocionales y físicos que son indivisibles, porque la persona, en este caso la mujer, está viviéndolo todo, ¿verdad? A mí me parecía que por ahí había un poquito más de oposición política, ideológica, moral, religiosa, porque se amplía, cuando así debe ser, debe ampliarse. No, y así debería quedar perdón, es que, a ver, es muy importante que eliminemos eso de que se va a ampliar. ¿Qué es lo que queremos? Que se cumpla la ley. La ley como está desde hace 50 años. Yo coincido con ustedes que debe existir un protocolo y ahora voy a terciar algunas razones por las que es indispensable que haya una norma. Pero la gente teme y percibe que se está abriendo el portillo, yo no, me explico. Esa percepción de oposición, de gente que se opone, es lo que mete ruido político para frenarlo.
pero no se está ampliando ni se está inventando, se está definiendo con criterio técnico, científico, qué es lo que se debe hacer y en qué condiciones, ¿verdad? De manera que debería ser y debería estar desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué la norma es indispensable? Se ha dicho aquí, y la experiencia con anticoncepción para adolescencia nos lo demostró, y la teoría lo dice. No solo es para que esté claro lo que tienen que hacer y no quede a criterio personal de una médico o enfermera, que es lo que ocurre actualmente, sino que sea evidencia científica para garantizar, como dijo Iliana, la calidad del procedimiento y de la atención que merece. Calidad en todo sentido, no solo técnica, ¿verdad? Humana. El trato es parte de la calidad. De manera que eso debería estar establecido. Pienso que se politizó en las elecciones por el efecto electoral y ahora por la discusión. Siempre se politiza, siempre. Pero se agudizó, quizá, es mi opinión. A mí me parece que debe exigirse que exista una norma técnica. Ahí sí les pregunto, porque no estuve en el proceso involucrado, ¿por qué tiene que llegar al Ministerio de Salud? ¿Verdad? Porque lo que se quería, se obstaculizó la norma, no como fue, en muchas ocasiones se hizo y lo hicimos, para los servicios de salud de la caja sin que se haga un eso decreto fue una decisión nacional. de Cancillería. Cancillería, evidentemente cumpliendo órdenes presidenciales, lo que tomaron como decisión es que había que regular el proceso o el acceso tanto en el sector privado como en el sector público, y que por lo tanto no se podía únicamente mover a nivel caja, porque si no el privado quedaba por fuera. Entonces lo que se les ocurrió es que iban a hacer una norma que aplicara para privado y público y que eventualmente se presionara para hacer un protocolo para la caja. No obstante, recordemos algo, la norma además es súper general. Para eso están los protocolos, que digan precisamente y demás. La norma es nada más como marcar la cancha. Por aquí vamos y vamos a ver qué camino hacemos. Pero nada más digamos, esa demarcación, ¿verdad? Para completar mi comentario y hacerles una pregunta que me surge ahora con lo que comenta Larisa, la norma es fundamental para que sobre esos contenidos se capacite previamente y se sensibilice al personal. Si eso no se hace, es como que no sirva de nada aunque esté escrita y aprobada, ¿verdad? Y es fundamental que tenga esos contenidos para que previamente a su implementación o puesta en práctica se capacite. Pero también tiene otro elemento fundamental y es la supervisión. Si no existe algo que está definido claramente de qué sigue y qué debo hacer, nadie lo puede supervisar, entonces pasa lo que estamos viendo, que es una ausencia de uniformidad y de criterios arbitrarios personalizados dependiendo de no evidencia científica, porque no se capacita en la formación, eso lo sabemos en un montón de temas, hay lagunas, ¿verdad? Y para eso también es fundamental un documento que tenga escrito qué es lo que se debe hacer. Y para que las personas usuarias también sepan qué es lo que deben de exigir como derecho que está establecido por escrito. Ahora, mi pregunta a ustedes es, ¿qué hacer con el ambiente politizadísimo, agudizado a lo máximo, en este y otros temas, pero en este en particular, para poder lograr que se cambie y se haga la aprobación de la norma, sea nacional por el ministerio o sea la de servicios de la caja, al menos para darle esa seguridad jurídica a los funcionarios y acceso de calidad a las personas que así lo requieran? ¿Qué se debería hacer como sociedad? ¿Qué deberíamos estar tratando de empujar, gestionar, no sé, cómo podríamos apoyar? Es la pregunta. Si supiéramos ya lo estaríamos haciendo. Yo creo que Larisa fue muy enfática hace un rato en que lo que falta es voluntad política y que la claridad principal que tenemos que tener en este momento es que el territorio de los juegos políticos
sigue siendo el cuerpo de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo moneda de cambio tanto en la Asamblea Legislativa como en los ministerios, como en las elecciones, como en la Casa Presidencial. Y lo que necesitamos en este momento, urgente, es la firma del señor presidente Carlos Alvarado. Que firme la normativa, que la firme. Usted lo acaba de decir claramente, hay mucho trabajo por hacer. Cada día que Carlos Alvarado pasa sin firmar la normativa técnica es un día que perdemos en términos de capacitación, de sensibilización para el personal de salud, de toma de decisiones a nivel administrativo y a nivel de gestión de los servicios de salud, de cómo se va a garantizar la implementación de esa normativa, si se va a regionalizar, si va a haber un hospital por región o 2 hospitales por región en donde se van a practicar esos abortos terapéuticos necesarios para que las mujeres de las diferentes zonas del país puedan acceder a ese servicio de salud que es completamente legal y que debería ser accesible, pero no lo es. Y cómo garantizarle a ellas, a las usuarias que lo necesitan, que tengan el acceso a ese servicio de salud y que sea un servicio de calidad. Hay mucho trabajo administrativo y mucho trabajo de sensibilización, de capacitación que hay que hacer, pero lo primero que necesitamos es que el señor presidente amanezca con ganas de firmar la normativa técnica, porque él ya dijo hace unos días que cuando él considerara que era buen momento, él firmaba. Entonces ojalá que mañana don Carlos Alvarado considere que es un buen día para firmar la normativa técnica. Yo creo que eso es. Yo, perdón, nada más quiero agregar una cuestión a lo que dice Adriana. Yo soy más radical. Es decir, la caja tiene autonomía. Y cada día, como dice Adriana, no puede ser posible que todos los días se estén atendiendo y yo tengo que esperarme una norma y cuando se le ocurre venir ese documento, ¿verdad? Que no es necesario en este momento. Eso es importantísimo, que sería como país un logro. Pero la caja entonces debería coger, desempolvar el otro, no porque yo lo hice, lo que quiere decir, bueno, esto se empata y esto lo vamos a hacer a partir de mañana, porque las personas no esperan, eso está ya y eso es una decisión política. Y sí quiero decirles algo, si hubieran firmado ¿cómo se llama? O sea, la caja pudo haber hecho lo que fuera, sin una norma, pero tampoco había voluntad política de las autoridades, porque había un pacto entre las autoridades que estaban con todos los líderes religiosos, y lo digo de buena fuente, para no aprobar absolutamente nada de salud sexual y reproductiva. Entonces eso incluye el aborto terapéutico, eso no puede permitirse. Entonces hay que exigirle también a las autoridades de la caja que en el momento, sea que firmen la norma o que tengan lo que tengan el instrumento, lo pongan a funcionar, porque no podemos esperar otros 5 años cuando se aplique la norma, porque cuánto tiene lo del embarazo, parto y todo eso. Entonces, y es otra cosa también, la posición, la participación de ustedes es sumamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que se hizo una comisión a raíz de todas las denuncias de la Defensoría de Violencia Obstétrica, y se hizo una comisión que eso es, ¿cómo es que se llama? O sea, llegar ahí es como llegar al castillo de Shrek, ahí en donde fue a rescatar a Fiona, más o menos. Entonces, ¿cómo no hay un diálogo entre las usuarias o gente que quiera, tiene otras visiones, tiene otras formaciones, quiere participar? Y la participación social es súper importante en lo que es la salud, ¿verdad? ¿Quién aporta? Entonces, eso es amurallado y entonces se convierte otra vez, como hemos dicho aquí y lo han dicho las compañeras, ¿verdad?, en un espacio de poder y de disputa, el cuerpo de las mujeres. Y yo no digo el cuerpo de las mujeres, el útero y los ovarios. Entonces hay que tener porque incluso, y puedo decirlo y aquí me pueden matar, aunque yo lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a mucha gente que está de acuerdo conmigo, cuando pasamos de ser un útero y después es una incubadora, después pasamos a ser una teta. Entonces nunca somos mujeres, nunca somos seres humanos. Y aquí está el doctor que se acuerda cuando peleábamos que el seguro se le da a las mujeres porque están embarazadas, pero después de eso no, porque es una incubadora, no es porque ella tiene un derecho por ser humano. Entonces eso es sumamente importante que nosotros lo tomamos en cuenta. Entonces ahí se las dejo. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, agradecer la presencia de ustedes,
y para estar aquí con nosotras compartiendo sus conocimientos y su experiencia. Darío, muchas gracias por compartir tu testimonio. Mi respeto y admiración para todas. Yo quiero insistir un poquito con el tema de la norma técnica. Sabemos que existe un borrador que está en definitiva, como mencionaban ustedes ahora, como en palabras de la señora ministra, está en top secret, ¿verdad? Está en custodia por el Ministerio de Salud. Yo quisiera saber quiénes fueron los encargados de redactar ese borrador. Nadie lo sabe. Yo, bueno, y no sé. ¿De cuál borrador? El borrador de la norma técnica. De la norma, no del protocolo. De la norma que ahorita tiene custodia el Ministerio de Salud. Bueno, de la nueva, es que, a ver, porque a mí me han preguntado mucho sobre eso y es un poco difícil porque creo que no estamos entendiendo o no nos hemos dado a entender lo suficiente. O sea, hay como un millón no, varios borradores de la norma que no sabemos, además, o sea, yo incluso habiendo participado directamente en ese proceso, y yo ya no sé cuál es el último borrador, nunca supe, no les digo que, o sea, me quitaban la copia y luego hacían los cambios que tenían que hacer y nosotros, bueno, que no, que los estándares de derechos humanos y eso, pero yo no sé, nunca supe cuál iba a ser el borrador final. ¿Me explico? Ahora, con Carlos Alvarado se retoma y menos sé de cuál es el borrador que ellos están manejando, porque ellos perfectamente pudieron haber agarrado ese último borrador en el gobierno de Luis Guillermo Solís y decir, no, mira, aquí tenemos esto y el otro, y ese es el borrador que tienen. Pero nadie sabe nada de contenidos ni de autores o autoras. No, pero la comisión, se creó una comisión en el gobierno de Luis Guillermo Solís y esa comisión sí consta incluso en la página del Ministerio de Salud. Y ahí vienen todos los nombres, todo lo que salió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de esta primera norma o de ese primer borrador, por así decirlo, de esta nueva, perfectamente se pudieron haber sentado 2 a 2 y haberlo cambiado. Y aunque sea más. Bueno, no me sale Lo segundo es que, tomando en consideración que estamos en una administración que tiene compromisos nacionales e internacionales con defender o promover un gobierno abierto, a mí me gustaría saber cómo eventualmente sería una consulta de la norma, un poco basadas en la experiencia del 2010 que ustedes ahora estaban comentando, cómo fue esa consulta, quiénes formaron parte de la consulta y cuál fue la metodología de trabajo, si era un poco nada más de validación o desaprobación, o si no, también que se estaban tomando disculpe doctor, que se estaban tomando en consideración las opiniones o las observaciones para modificar contenido, que me parece que sería como el sustento de una consulta pública. Eso. Bueno, con la experiencia de nosotros, bueno, primero se conformó, bueno, en realidad la elaboración de esa guía salió por una solicitud de la Asociación Demográfica, que se hizo una reunión con el presidente ejecutivo en ese momento, la gerente médica, y a mí me mandaron por representación técnica, digamos. Entonces, también me llamó la atención porque resulta que cuando, ¿verdad? Y eso también venía porque también ellos traían el informe CEDAW, ¿verdad? Gubernamental y el informe Sombra. Entonces se les explicó por qué era importante y ellos dijeron, pero eso es ilegal. Entonces yo le aclaré, no es ilegal, si usted ve el informe, etcétera, etcétera, y el artículo dice tal cosa. Bueno, la cosa fue que entonces se explicó y se me encargó a mí, se me delegó el hacer ese proceso. Entonces se conformó una comisión con la Colectiva por el Derecho a Decidir, con la Demográfica y con representantes de ginecobstetricia, de los hospitales y de los principales Alajuela, y se hizo también una directora de enfermería de un hospital general, una psicóloga y una psiquiatra. Entonces ese grupo empezó a trabajar, terminamos 4, porque resulta que todos los ginecobstetras se dijeron chao, sí es muy necesario y todo, y nunca más volvieron, y eso estaba nombrado, o sea, ellos desacataron una orden. Bueno, y una abogada, entonces se nos asignó una abogada de la asesoría legal de la gerencia, para que fuéramos y se hizo un expediente y que fuéramos y traéramos. Se hizo un plan de trabajo y como una estructuración, se hizo toda la revisión de todo lo que se había hecho en otros países, y hay un documento que se redactó
que son varias organizaciones, incluso creo que la OPS y la MUSO está ahí, que se llama la Causal Salud, porque mucha legislación estaba, ¿verdad? Si había países que estaban buscando la despenalización del aborto, etcétera, ¿verdad? Como por ejemplo Colombia y otros que lo habían logrado, México en el DF, etcétera, pues entonces estaba diciendo, bueno, está la muerte materna, el tema de muerte materna siempre ha sido un tema prioritario de FIGO, de la FECA y de la FLASOC, ¿verdad? Que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ginecobstetricia, y esos tenían un mandato, incluso ellos habían hecho hace muchos años un comité que tenían que tener las asociaciones, un comité de salud de derechos sexuales y reproductivos. Son muy activos en otros países, en este país no, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es que, es más, había cosas de violencia contra las mujeres y ellos no sabían de qué se trataba eso, ¿verdad? Eso estoy hablando de años atrás. Bueno, entonces, cuando eso se hizo, había sesiones donde bueno, la demográfica, como tenía fondos, ¿verdad?, para hacer ese proyecto también, digamos, para financiar cosas, trajo una experta, que fue la que hizo toda la normatización, que ella sí trabajaba en el Ministerio de Salud de Colombia. Y ella ya estaba como consultora internacional y había participado en muchas reuniones multilaterales para ir aportando en otros países. Y ella nos fue guiando más o menos en el proceso, etcétera. No vamos a inventar el agua tibia, ya había un montón de cosas. Incluso ella nos acompañó en ciertas sesiones y ella vino a la primera validación, ¿verdad? Entonces el asunto es que, cada sesión que había tal cosa, hacíamos un corte y hacíamos una sesión extendida. Entonces fue gente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, fue una investigadora como María Carranza, de Inciensa, iba gente de ONGs, por ejemplo, invitamos... estuvimos, fue Rita Macera, me acuerdo que a veces la Defensoría iba, ¿verdad? Invitamos, bueno, ya no me acuerdo tanto, pero sí hubo mucha gente, incluso lo hacíamos en un aula, y así fuimos progresivamente. Invitamos a la Asociación de Ginecobstetricia, invitamos a gente de ONGs, es que no me acuerdo ¿cómo era que se llamaba? No sé qué, como un observatorio ciudadano, algo así, de que era parte de Carmen Carro, algo así, es que no me acuerdo cómo se llamaba la ONG. Varias, invitamos a abogadas, la abogada que fue muy, muy valiosa sus aportaciones, gente del CENDEI, bueno, no me acuerdo, varias gente, fue bastantes. Entonces se hizo una guía de trabajo, ¿verdad? Que no era solo validar, bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo está hablando? Y se hizo una gran discusión, y ahí fue donde yo les dije, bueno, la jefe de obstetricia dijo, pero ¿quién va a, cómo se llama?, a decir que realmente esa mujer, cómo hay signos objetivos de que hay una depresión? Entonces obviamente la psiquiatra saltó porque le dijo, pues ¿cómo me va a decir usted a mí eso? O sea, si nosotros somos una especialidad médica y somos, o sea, con el miedo que entonces, bueno, entonces si yo digo que soy bipolar, por favor, hay criterios objetivos para que usted pueda saber eso. Porque también parte de eso que estábamos hablando, y un poco lo que habló Mario, es el miedo de que, y eso lo ha dicho mucha gente, que como hablamos de causar salud, cualquiera puede, como las mujeres fingimos y somos tan malas y queremos, ¿verdad? Exactamente, entonces nosotras nos encanta ir a abortar cada 3 segundos. O sea, a mí no me importa usar métodos anticonceptivos, pero a mí me encanta estar embarazada e ir a abortar. O sea, yo voy mañana. Al ginecólogo, no, nada, vamos porque nos encanta, ¿verdad? Nos hacemos, ¿verdad? Entonces el asunto es que, bueno, eso existe en el imaginario. Entonces la cuestión fue que fue durita, pero digamos, se tuvieron que quedar callados, porque incluso ella presenta un caso que es emblemático también, también presenta en la... no en la Corte Interamericana, sino a nivel de Europa, donde no me acuerdo si fue Checoslovaquia, uno de esos países, resulta que la mujer tenía una miopía muy fuerte, entonces ella había tenido ya 2 embarazos, entonces y 2 partos vaginales. Entonces el oftalmólogo le dijo que le había crecido la miopía y que ya estaba en un grado donde ya no podía hacer pubo, porque si ella llegaba a hacer pubo, ¿verdad? Se le iba, y con los cambios del embarazo podía quedar ciega. Entonces nunca le hicieron el aborto. Ella, ¿qué tenía que ver los ojos? Me imagino que cuando uno se preguntara qué tiene que ver los ojos con el embarazo.
Entonces resulta que no se lo hicieron y ella quedó ciega, entonces ella demanda al Estado y ella gana esa demanda y luego despenalizan el aborto, es que no se hizo en Polonia o algo así. Entonces ella pone esos ejemplos, incluso cuando se hizo, ¿se acuerdan cuando se quitó el decreto este de la esterilización quirúrgica? Se hizo un decreto, ¿verdad? En uno de los cuales son los artículos decía que ya la gente se la podía hacer voluntariamente con consentimiento informado, y resulta que después de eso hubo un boom en los medios diciendo, ¿verdad?, los sectores conservadores, sobre todo los hombres, que las mujeres nos íbamos a volver locas, etcétera y demás, y que después de esto seguía el aborto. Sí, después de eso seguía el aborto. Y entonces resulta, sí, exactamente, entonces resulta que pusieron un recurso en la sala constitucional para que, lo mismo que andaban en estos días, se homologara el aborto al homicidio, ¿verdad? Entonces se hace un voto donde se dice que no, que eso no es así, que hay que hacer una jerarquización de los ¿verdad? Entonces, una ponderación. Entonces, el asunto es que, bueno, todo eso estaba, se explicó y la gente calladita no dijo nada. Carmen Carro en ese momento dijo, bueno, viendo toda esta discusión y todo lo que ustedes están diciendo como médicos, etcétera, porque decía un médico, dice, yo soy ginecólogo porque yo quiero salvar vidas, yo no soy para matar bebés. Y le digo, no, es que ningún médico estudió aquí para matar, nosotros queremos salvar la vida de las mujeres y su dignidad y no torturarlas. Y a mí me parece que no son bebés todavía, ¿no es cierto, doctor? Entonces el asunto es que, o como dijo